Dinosaurios, los mayas, hadas, marcianos, duendes y ovnis diminutos son algunas de las cosas que vamos a ver en este iceberg de ufología. Quédate que vamos a verlo. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que hablamos de cosas raras. Como raro es este iceberg de ufología que estamos viendo. Entramos ya en el nivel 3 y van saliendo cositas interesantes. Antes de empezar, indicaros que el iceberg lo ha hecho el usuario Amelia Lightsperts, por lo que le damos su merecido mérito. Y finalmente, que hago resúmenes para que no nos eternicemos, pero ahí estarán los datos para que podáis buscar más información de algún punto en concreto que os interese. Y como me gustan las intros cortitas, vamos a empezar. Pues empezamos fuerte este nivel, y sí, esto es justo lo que dice el título, que en realidad habrían sido los extraterrestres los que habrían provocado la extinción de los dinosaurios con el objeto de intervenir en eso de que fueran luego los mamíferos quienes se alzaran y la evolución pudiera desembocar en nosotros, ya sabéis. He regresado a la época en la que había dinosaurios no solo en los zoos. ¿Qué se argumenta? Pues, por ejemplo, que lo habrían hecho con explosiones atómicas, porque en los fósiles del estrato que corresponde a la extinción que todos conocemos, hay bastante iridio 192, que es algo que contienen las bombas atómicas, por lo que he podido ver. Y resulta que hay muchos fósiles que tienen que ser cubiertos con pintura de plomo porque son radiactivos. Bueno, empezamos con las cosas difíciles de encontrar. Esto no sé muy bien a qué se refiere porque me descuadra lo de 2012. Lo que he encontrado son estas piezas que os voy a ir poniendo en pantalla, que al verlas uno dice alien, totalmente alien. A ver, estas imágenes comenzaron a circular por internet en el 2011, cuando todo el mundo estaba con lo del fin del mundo para el 2012. Y por eso me parece que pueden ser estas en concreto. Pero no puedo encontrar referencias a dónde se encontraron y dónde están ahora. Ningún museo, ningún estudio, nada de nada. Lo que me resulta bastante extraño teniendo en cuenta lo llamativo de las piezas. En algunas webs dicen que son mayas, en otras que son aztecas. Un lío todo, no hay información concreta, así que me huelo que son falsas. La idea de que los extraterrestres son la manifestación moderna de fenómenos mitológicos es un tema que aparece en la llamada hipótesis interdimensional, de la que, por cierto, hay un vídeo en el canal. La hipótesis interdimensional sugiere que el fenómeno ovni no vendría del espacio exterior, sino de otras dimensiones que interactuarían con la nuestra. Así, los ovnis serían la manifestación más moderna de un fenómeno que se ha producido a lo largo de toda la historia y que en épocas anteriores se interpretaba de formas diferentes. Es decir, que el fenómeno podría haberse presentado con diferentes máscaras a lo largo de la historia y que ahora se estaría manifestando con la que todos conocemos. Otra forma de interpretar este título sería la que propuso Carl Jung, quien afirmaba que los ovnis actuarían como sustitutos de las deidades más tradicionales, porque muchas veces son interpretados como agentes de salvación. Ya sabéis, todo esto que se dice de que vendrían a salvarnos o ayudarnos. Os traigo amor. ¡Nos trae amor! ¡Que no se escape! ¡Rompedle las piernas! Se propone que podrían existir una conexión entre los encuentros con extraterrestres y los encuentros con hadas. Y es que en los testimonios de ambos tipos se dan muchas similitudes. Es algo que fue apuntado por investigadores como Jacques Vallée, refiriendo similitudes como que en ambos tipos de encuentros, tanto los relatados en el folclore y la mitología como en los modernos relatos de encuentros cercanos, aparecen luces extrañas. El testigo se encuentra como en una campana de irrealidad. Muchas veces sienten que su voluntad está siendo controlada. También son raptados y llevados a otro lugar. Sí, ahora tenemos una visión muy dulce de las hadas,
pero antaño eran seres un tanto siniestros, que se llevaban a niños sobre todo. ¡Señor Simpson, tengo miedo! El papiro Tuli es un antiguo texto egipcio que describe lo que muchos interpretan como un avistamiento ovni que supuestamente tuvo lugar durante el reinado de Tutmosis III, alrededor del año 1480 a.C. El papiro fue descubierto por quien fuera director del Museo Vaticano, y más tarde lo encontró el príncipe Boris de Reichelwitz entre los papeles de Tali. El texto haría referencia a círculos de fuego o discos ardientes, que han sido interpretados por algunos investigadores como platillos volantes. El texto permaneció olvidado durante siglos hasta que fue redescubierto en la década de 1930 y traducido por el antropólogo R. Cedric Leonard. Según su traducción, el papiro describiría un extraño disco ardiente que fue visto en el cielo emitiendo un olor nauseabundo. El disco no tenía cabeza, medía una vara de largo y otra de ancho, y no tenía voz. Y, como siempre, mencionar que se ha cuestionado su autenticidad. ¿Cómo habrían llamado en la antigüedad a los ovnis? Escudos voladores podría ser una de las descripciones utilizadas, y es que este término aparece en algunos textos clásicos. Por ejemplo, el historiador romano Tito Livio, en su libro de los prodigios, se refirió a un avistamiento de escudos voladores que habría sucedido en el 214 a.C. Y, como ya hemos comentado alguna vez, que el fenómeno parece manifestarse con cierta frecuencia durante conflictos bélicos. Resulta que durante las guerras púnicas hubo un pico de reportes. Más misterioso que esto, pocas cosas. Las aeronaves fantasma son un tipo de no identificado que se reportaron a finales del siglo XIX y principios del XX. En la mayoría de los casos eran descritos como algo similar a los dirigibles de la época, pero con variaciones. Algunos tenían enormes alas, otros tenían luces y, por norma general, estos eran de mayor tamaño y se movían mucho más rápido que un dirigible normal. Se hicieron bastante conocidos porque los reportes de avistamientos aparecían en los periódicos y, por lo visto, fue un fenómeno global. Dato curioso, se especuló tanto con que Edison fue el que los inventó / construyó, que el hombre se vio obligado a negarlo en una declaración pública. Así que este fenómeno en concreto ha sido identificado por muchos como los avistamientos predecesores al moderno fenómeno ovni. Y es que las formas o diseños de las naves han ido cambiando o adaptándose a cada época, lo que es muy interesante, pensadlo. Hay incluso un caso en Suecia en el que un señor se encontró a uno de estos objetos aterrizado, del que salieron unos humanoides e intentaron forzarle a que entrara en la nave, pero él se resistió y ellos no pudieron llevárselo. Mira esto, ¿lo ves? Espera, atento, que va a tardar un poco. Tú míralo, No. Pues uno de los primeros intentos de abducción. De esto no he podido encontrar nada, y es una pena porque el título tiene muy buena pinta. ¡Jo, tío! No sé si se estará refiriendo a los avistamientos de humanoides voladores, pero si alguien encuentra algo, por favor que me lo deje en los comentarios. Y quizás haga una corrección más adelante. Durante el siglo XIX, con los avistamientos de los no identificados de naves fantasma que hemos visto en la teoría 7, pasó que también se dieron encuentros con los ocupantes de estos objetos, que solían ser humanoides aunque con un comportamiento, gestos y vestimenta inusuales. Y en algunos casos a los testigos les dijeron que venían de Marte, así tal cual. También es que por aquel entonces se pensaba que si existieran los extraterrestres, estos debían de ser de nuestros vecinos celestes, normalmente Venus o Marte, pero sobre todo Marte. El duende de Zaragoza es un suceso paranormal que ocurrió en Zaragoza en el 34. La familia Palazón comenzó a oír una voz extraña que les llamaba en su apartamento. La criada de la familia, Pascual Alcocer, fue la primera en interactuar con ella cuando acercó la mano a la estufa y oyó una voz que decía con un tono profundo y aterrador: «Me haces daño».
La voz no dejaba de hablar y de proferir sonoras y siniestras carcajadas. Corrió la voz y todos los vecinos empezaron a decir que se trataba de un duende. El asunto llegó a la prensa internacional y la gente se reunía a las puertas del edificio. Y la situación llegó a un punto tal en el que la policía y hasta el ejército fueron a investigar. Estos cuerpos del Estado interactuaban con la estufa. Los agentes le hacían preguntas y el fantasma respondía. Y nada, como no se encontraba ninguna explicación, pues se culpó a la criada, argumentando que estaba haciendo ventriloquía inconsciente. A la pobre mujer la tacharon de estafadora y ella acabó recluyéndose y no queriendo volver a hablar del tema nunca más, aunque nunca se llegó a demostrar que ella fuera la causante. El caso nunca se resolvió y el edificio de apartamentos donde ocurrió fue derribado en el 77 para ser sustituido por uno nuevo llamado Edificio Duende, en recuerdo de los extraños sucesos. Vale, esto, por lo que he visto, es un movimiento creado por un señor que se llama Jordan Riva, que tiene un canal en YouTube, en el que habla sobre espiritualidad y expandir la conciencia y cosas así como muy New Age. Pero se mete en todo lo que os podáis imaginar. Alquimia, astrología, que si los chakras, la tierra hueca, profecías, viajes en el tiempo, de todo. Psicodélico, tíos. Abajo las peluquerías. Pero aquí lo que nos interesa es que también habla de extraterrestres. ¿Y qué se dice? Pues que los marcianos vinieron a apoderarse de la Atlántida, pero les echaron, y que los descendientes de ellos serían los Illuminati. En este movimiento también creen que los judíos son aliens del futuro, aliens buenos y no reptilianos. En fin. Atención, ojo, ojo, atención. ¿Un microchip fosilizado? Suena muy raro, pero mirad esta foto. ¿Un microchip de 250 millones de años? Eso supondría que una civilización avanzada habitó el planeta por aquel entonces. Sería algo muy gordo, pero este objeto encontrado en Rusia es un lirio de mar fosilizado del periodo carbonífero. Fue encontrado por un pescador y fue enviado a la Universidad Politécnica Estatal de Rusia Meridional de Platov para que lo analizaran. Y no he visto universidad con nombre más largo, pero bueno, esta emitió un comunicado en el 2014 aclarando esto que os comento, de que en realidad es un lirio de mar. Pero, como siempre, algunos opinan que esto no sería cierto y que se estaría tratando de encubrir la realidad. Robert Johnny es un metraje de tipo experimental de 2005, escrito, dirigido y producido por Chris Cunningham, que es bastante inquietante, da muy mal rollo. El vídeo presenta en visión nocturna a un niño mutante que sería Robert Johnny, con la cabeza sobredimensionada y sentado en una silla de ruedas que está encerrado en un sótano a oscuras. Hay una voz que intenta hablar con este chico, pero él solo puede emitir balbuceos. Es muy nervioso y tiene como ataques de pánico, y en un punto dado puede verse cómo cambia de forma, y todo se va intercalando con un montaje musical. Es una cinta pues bastante rara que podéis encontrar en YouTube, por cierto. Y nada, se ha afirmado que el vídeo o parte del vídeo sería real y que el chico sería un mutante o un experimento secreto. A ver, por el título entiendo que se podría referir a algún caso en el que alguien intentara secuestrar al alien durante una abducción. Y sí, ha habido casos de estos, aunque no he podido encontrar ninguno concretamente en África. ¿Por qué lo pienso? Pues porque el iceberg está en inglés y han usado la palabra kidnap en lugar de abducción. Por eso pienso que puede ser una de estas abducciones al revés, en las que sean los seres humanos los que intenten llevarse al alien. Ya que estamos con el tema de África, aprovecho para comentar algo que he visto preguntar a mucha gente de que por qué hay tantos casos en Europa y América y tan poquitos en otros lugares como el continente africano. La verdad, lo que creo es que en lugares donde hay más investigadores sabemos de más casos que de los lugares donde haya menos gente investigando. Y luego, en referencia al título,
Quizás se esté refiriendo al caso más conocido en África, que es el de la escuela Ariel en Zimbabue. Fue un caso en el que un no identificado aterrizó enfrente de un montón de niños porque era justo el recreo y estaban todos fuera. Un humanoide de ojos muy grandes salió del objeto y empezó a caminar hacia los niños. Todos se asustaron y salieron corriendo entre un montón de gritos. Pero algunos se quedaron y recibieron mensajes telepáticos sobre que la Tierra estaba en peligro y había que cuidar el medio ambiente. En 1997, un informante anónimo que se hacía llamar Víctor refirió que un extraterrestre había sido capturado y estaba siendo retenido en una instalación muy cercana al Área 51, llamada S4, que por cierto es la misma en la que Bob Lazar dijo haber trabajado. Este informante tenía un vídeo para demostrar que lo que contaba era real, un metraje que mostraba una entrevista con un extraterrestre. En 1997 se publicó un documental titulado Area 51, The Alien Interview, que mostraba dicho metraje junto a entrevistas con expertos, algunos afirmando que sería real y otros que no. El vídeo en sí tiene lugar en una habitación oscura, donde una criatura muy similar a un gris clásico está siendo entrevistado o interrogado. Dos individuos parecen dirigir la entrevista. Uno es supuestamente un general que hace preguntas, mientras que el otro es un comunicador telepático que transmite las respuestas del alienígena. Hacia el final del vídeo, que dura cerca de 3 minutos, el gris parece tener dificultades para respirar y dos médicos entran corriendo a la habitación. Algo muy interesante es que en el 2013 surgió un informante que decía ser ex agente de la CIA, un individuo con el seudónimo de Cupa, quien dijo varias cosas relacionadas con este asunto. Por ejemplo, que él mismo y un superior suyo interrogaron a otro gris en las mismas instalaciones. Este informante le contó todo a la investigadora Linda Moulton Howe. Para este punto me traigo como invitada a la gran Mercedes Pullman, toda una experta en misterios de la Unión Soviética. Hola, soy Mercedes Pullman y hoy quiero pasar de puntillas aquí por el iceberg de enigmas para contaros un caso muy interesante. ¿Os acordáis cuando Gorbachev era presidente de la URSS? Pues él, revisando el programa secreto Sietko, decidió cerrarla. Pero al ver unos casos muy enigmáticos, dejó de seguir, aunque parcialmente, con las investigaciones OVNI. ¿Cuáles eran esos casos? Pues estos casos se llaman accidentes de Borislavlevsk. Fueron 2 accidentes realmente aéreos con 2 cazas involucrados en la base militar de Borislavlevsk, en la región de varones. ¿Cómo no? Siempre varones. El primer caso se produjo en abril de 1984. La tripulación de MiG-21, que estaba realizando maniobras de entrenamiento, recibió una advertencia de aparición de un objeto no identificado. Después de un rato, parece que el avión rozó con algo. Tras el fuerte golpe, el motor se paró y el MiG empezó a caer. La tripulación se catapultó con éxito, pero el avión, sinceramente, lo dieron por perdido. Exactamente un año después, se registró un incidente muy similar. Apareció en la pantalla de radar un trazo del objeto no identificado cerca del avión a una altitud de 1500 metros. El avión se estrelló, provocando la muerte de sus 2 tripulantes. Cuando las fuerzas militares llegaron al lugar del accidente, situado cerca del pueblo Povelín, el grupo de búsqueda observó en el bosque a una figura humanoide de aproximadamente 3 o 3,5 metros de altura, que se adentraba en el bosque. Increíble, ¿verdad? ¿Quién era este humanoide? ¿Qué es lo que podían descubrir los militares? Seguramente que nunca lo sabremos. Pero Cornel Kapeikin, que para entonces era piloto, ha contado este caso con más detalles. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho. La cinta McPherson es una película estadounidense de 1989 dirigida por Dean Aliotto. Es de tipo metraje encontrado, como la del proyecto de la Bruja de Blair, pero esta es anterior.
La película se centra en una familia que está celebrando un cumpleaños, cuando es aterrorizada por extraterrestres. El cumpleaños es el de la pequeña de la casa, y toda la familia se había reunido para el evento que uno de los miembros estaba grabando en VHS. Empiezan a ver muchas luces y pronto se ven asediados por unos seres que tratan de entrar a la casa por las ventanas y la chimenea. A uno hasta le disparan y le meten en la casa. 2 miembros de la familia salen a por el coche con la intención de huir, pero no vuelven. Los que se quedan en la casa comienzan a escuchar voces en la cabeza. Después, quien estaba grabando deja la cámara en el suelo y esta capta a 3 extraterrestres entrando a la casa mientras se ven interferencias. El metraje acaba ahí. Y esta cinta nunca se estrenó con el título de Cinta McPherson, sino que simplemente se llamó Abducción OVNI. ¿Y qué pasó? Pues que mucha gente pensó que era real, una auténtica prueba de que el fenómeno OVNI era real y podía ser documentado. El hecho de que fuera una película de bajo presupuesto y el que los actores fueran aficionados hizo que todo pareciera muy fidedigno. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, ¿eh? Vale, con esta estoy un poco flipping porque no lo había pensado. Os cuento, hay gente señalando o criticando la teoría de los antiguos astronautas, apuntando a que sería un concepto racista. Es por la proposición de que habrían sido los extraterrestres los que habrían construido o enseñado a construir las antiguas y sofisticadas estructuras de algunas culturas, como las pirámides, Pumapunku o Baalbek, por ejemplo. Es como que suele ser con culturas de pueblos no caucásicos, así que la crítica es que igual los proponentes están diciendo que las culturas no blancas, vamos a decir, no tendrían el conocimiento o la inteligencia para haberlo hecho ellos mismos. No sé si me explico. Lo que se dice es que habría un prejuicio étnico subyacente en la teoría del antiguo astronauta, básicamente. Según esto, no se querrían reconocer los logros de estas culturas por no ser blancas. Pero, no sé, para ser un poco justos, Stonehenge en Inglaterra también se relaciona con los antiguos astronautas. También tenemos las piedras de Karnak en Francia y todo el tema de las pirámides de Bosnia, sitios que son bastante caucásicos. Tú cállate, por favor. No, por favor, cállate tú. En 1957 se encontró un pequeño platillo volante cerca de Scarborough, en North Yorkshire. El objeto fue apodado como el mini ovni y estaba hecho de un material parecido al cobre. Los restos fueron descubiertos por 3 hombres, curiosamente, unas pocas semanas después del lanzamiento del Sputnik. Se dijo además que estos restos tenían unas extrañas inscripciones. Y dentro del objeto encontraron también un pequeño libro hecho de cobre con inscripciones parecidas. Más tarde, alguien dijo haberlo descifrado, obteniendo un mensaje de una entidad llamada ULO, que quería prevenirnos sobre los peligros de las armas atómicas. Después, los restos se enviaron a Londres para su análisis, y de ahí a museos y universidades, que hicieron algunos análisis sin encontrar nada extraño. Investigadores como la británica Jenny Randles afirmaban que esto era totalmente fake. J. Allen Hynek y Jacques Vallée fueron 2 destacados investigadores del fenómeno OVNI que trabajaron juntos en una obra titulada The Edge of Reality, a Progress Report on Unidentified Flying Objects. Pequeño apunte, si os digo el título de un libro en inglés, es porque no lo he encontrado traducido. Guiño, guiño. Hynek fue un astrónomo estadounidense que trabajó como asesor científico del proyecto SIGN y el proyecto Blue Book. Vallée fue un informático franco-estadounidense que lleva décadas estudiando el fenómeno. En el libro que he mencionado, estos 2 autores presentan el fenómeno como algo desconocido pero real. Detallan algunos casos interesantes y afirman que necesitamos más datos sobre el fenómeno. Presentan algunos hechos sobre los mencionados casos y dan sus opiniones, y también hay debates entre los 2 autores. Las calaveras de cristal son unas tallas de cuarzo con forma de calavera que tendrían un significado místico.
Se dice que son objetos precolombinos, tal vez mayas o aztecas. Las historias sobre las calaveras se refieren a que tendrían poderes sobrenaturales, que podrían aumentar ciertas capacidades psíquicas de quien se hallara en su presencia, o incluso curarles de alguna enfermedad. Pero hay una leyenda todavía más interesante sobre estas calaveras, que dice que serían artefactos de la Atlántida, y que habría un total de 13, de las cuales se habrían descubierto 8, y que cuando se junten todas, se revelarán antiguos conocimientos atlantes a la humanidad, lo que tendría cierto sentido porque los cristales de cuarzo podrían almacenar una gran cantidad de información, y ya se está hablando de ello como la tecnología que utilizaremos en el futuro para guardar información. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de aviones aliados declaraban una y otra vez haber visto varios no identificados mientras volaban. Normalmente eran luces anaranjadas, rojizas o verdes que volaban junto a los aviones. A veces era una y en otras ocasiones eran varias que se colocaban en formación, haciendo maniobras imposibles para la tecnología de aquel momento. No aparecían en el radar y al principio se pensó que podían ser armas del bando enemigo, pero lo que los aliados no sabían era que el otro bando estaba teniendo encuentros con Foo Fighters también. Pues hasta aquí la primera parte del nivel 3. Y no os preocupéis que tengo intención de acabar tanto este iceberg como el de las conspiramiaus. Tarde, Lucky, tarde, me da igual, mientras la salud no me lo impida, os prometo que los voy a acabar. Así que suscribiros al canal y darle a esto de la campana para no perderos los siguientes vídeos. Y como digo siempre, aquí hablamos de cosas muy raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!